a todos en esta hermosa noche. Les habla Diego Beltrán de Jesús Viene Pronto, haciendo obviamente los devocionales ya en nuestros hogares. Ya conocemos la situación que nosotros vivimos aquí en Colombia y en todo el país, en todos los países donde vivimos en un proceso de cuarentena. Pero sin embargo el Señor no nos quiere dejar de hablar con su presencia y con su amor. Y el Señor como siempre me regaló un tema muy bonito que se llama Aún hay mucho por hacer. Entonces vamos a leer la palabra del Señor de una forma alternada en Isaías 58, versículos del 11 al 14. Vamos a leerlo bajo la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres el día de reposo, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Querido Padre Celestial, nos presentamos siempre delante de tu presencia, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te pedimos que hables a nuestras vidas, Señor. Tú sabes lo necesitado que estamos delante de tu presencia. Lo que necesitamos también es de tus palabras, Señor, en nuestras vidas, en nuestros hogares, Padre. Te pido que seas tú también hablando a cada una de las personas, Señor, que pueden ver los videos en este canal, Señor. Bendice a mi familia. Bendice, Padre Celestial, a todos los que están necesitados y sedientos de tu palabra. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, esta palabra el Señor me la regaló hace un momentico cuando llegó mi suegro, pero tenemos el plan de haber orado mucho, pero Dios cuando quiere hablar, así sea hasta 1 minuto, 2 minutos que usted le dedique al Señor, sagradamente a la presencia del Señor, Dios habla, y sin tener en cuenta la condición que pueda uno tener. Y nosotros cuando hemos leído acerca de este pasaje, que es el pasaje 58 del profeta Isaías, los que han llegado a leer la palabra del Señor se dan cuenta que habla sobre el verdadero ayuno. Porque en el tiempo de Israel la gente ayunaba para otras intenciones, no ayunaba de pronto para el bien común que de pronto requería el pueblo, o de pronto para cambiar la condición, quebrantar, digamos, la carne, ¿sí? Quebrantar esos aspectos de la vida de uno, que de pronto no tienen que estar, sino que al contrario, para quedar bien, para de pronto hallar el mal en común de los hermanos, y etcétera, etcétera. Pero el Señor me hacía referencia a los últimos versículos, que ya es cuando el Señor le explicó a cada uno de ellos, por los que le habló el profeta Isaías, de la recompensa que ellos iban a tener si ellos hacían un verdadero ayuno. Pero el Señor no me quería hablar sobre el ayuno, me quería hablar sobre la condición de cada uno de nosotros que tenemos, de nuestra vida. Porque el Señor me hacía sentir lo siguiente, nos hacía sentir el Señor que nosotros nos sentimos a veces desprotegidos al no asistir a una iglesia, que a veces nos sentimos de pronto algo desprotegidos al no tener un lugar donde podamos orar, donde podemos adorar y alabar el nombre del Señor, donde podemos tener una plena comunión delante de la presencia del Señor, sino que al contrario, nosotros nos sentimos desprotegidos porque no entendemos que nosotros somos el altar de Dios, que en nuestros corazones está el altar de Dios, no un altar físico donde se paraba el pastor o el predicador a predicar la palabra del Señor, sino al contrario, cada uno de nuestros corazones es un altar que se puede presentar delante de la presencia del Señor. Y en un momento, por esta causa que nos está pasando de la cuarentena, nos sentimos desprotegidos. No nos sentimos en comunión con Dios, no nos sentimos satisfechos porque nosotros podíamos adorar y alabar el nombre del Señor a toda bulla, a todo pulmón. ¿Y quién tenía el derecho de decirnos algo? Nadie, porque estábamos en la casa del Señor. Pero cuando estábamos adorando en la casa del Señor, cuando estábamos recibiendo la palabra del Señor en la casa de Dios, no nos dábamos cuenta que el altar era aquí. El altar es nuestro corazón.
no un estado físico donde nosotros podamos arrodillarnos, donde nosotros derramamos lágrimas, obviamente delante de la presencia del Señor, sino al contrario. Debemos poner nuestra fe en el Señor, porque Él no nos ha dejado. ¿Y sabe cómo me lo confirmó el Señor en esta palabra? Cuando el Señor me dijo en el versículo 11, Jehová te pastoreará siempre. Él no dijo por un momento, Él no me dijo cuando yo asista solo a la iglesia, Él no me dijo solo cuando yo lo buscara, no, me dijo siempre. Y se lo dijo al pueblo de Israel, pero las palabras de Jehová son para siempre. Él dice que Él no miente, que Él no es hombre para mentir, Él cumple sus promesas. Sé que esta palabra es obviamente exclusivamente para obviamente el pueblo de Israel, pero ellos despreciaron lo que el Señor quería para ellos. Prácticamente las promesas del Señor, algunas rebotaron hacia nuestra vida, y entre esas está esta, de que Él prometió pastorearnos a cada uno de nosotros, siempre. Él no dijo, yo le voy a colocar un pastor en cada iglesia, no. Él no dijo, yo les voy a poner un pastor en cada casa, en cada trabajo, no. Dije, yo los pastorearé siempre. Porque cuando nosotros queremos abrir la palabra del Señor, nos damos cuenta que es la palabra viva del Señor, la que nos habla a cada uno de nosotros. No le habla simplemente al que está lastimado, no le habla simplemente al que está perdido, no, nos habla absolutamente a todos. Estas personas del pueblo de Israel, podría decir que podríamos, si nos hacemos comparación con ellos, en religiosidad nos ganan, porque ellos eran puntuales para estar en las congregaciones, ellos eran puntuales para hacer X y Y tarea, obviamente conforme a lo que se vivía en el judaísmo. Ellos eran súper cumplidos, pero cuando nosotros hacemos reflexión de que nosotros hacíamos, nosotros llegábamos tardes a los cultos, por X y Y razones, porque obviamente solo Dios las sabe, pero de alguna forma u otra nosotros no estábamos a tiempo en los cultos. Quiere decir que tampoco nosotros entendíamos la verdadera importancia de buscar al Señor, y sin embargo el Señor con su misericordia nos dice que Él nos va a pastorear. Pero ¿por qué el Señor me decía que aún hay mucho para hacer? Me hacía entender esto primero, que nosotros debemos buscar la presencia del Señor en nuestro altar, en nuestro corazón, en nuestra cama, en nuestra habitación. No tenemos que depender de una iglesia. El Señor no está buscando denominaciones, el Señor no está buscando sectas, el Señor no está buscando iglesias físicas, no, Él dijo que viene por un pueblo, y el pueblo somos ustedes y nosotros. Y el templo de Dios es el cuerpo. El templo de Dios, exactamente, somos nosotros. Si nosotros nos ponemos a pensar en las iglesias están vacías, pero ¿quiénes tenemos que estar llenos de la presencia del Señor? ¿La iglesia o nosotros? Nosotros que somos la iglesia a nivel espiritual, a nivel físico. Sí, somos el templo del Espíritu Santo, el altar donde el Señor desea hablar, el altar donde nosotros podemos rendir nuestra adoración, nuestra mejor adoración, como si estuviéramos en la iglesia, porque nosotros tenemos que visualizarnos en que nosotros somos la iglesia, no las cuatro paredes, donde nosotros estábamos obviamente esclavizados, por decirlo de alguna forma u otra, sectarizados a estar en ella. Pero el Señor también me traía otro pensamiento a mi vida, y nos invitaba a estar obviamente en una comunión constante con Él. ¿Por qué? Nosotros, la gran mayoría, solo sentíamos la presencia del Señor cuando estábamos nomás en la iglesia. En la casa no la sentíamos, en el trabajo no la sentíamos, en el parque no la sentíamos, en el cine tampoco la sentíamos. Solo la sentíamos nomás, obviamente, en la presencia del Señor, pero allá en la iglesia. Cuando el Señor siempre nos ha hecho una invitación de hacer devocionales en los hogares, de hacer oraciones y rogativas constantemente para pedir al Señor por su misericordia, porque nosotros no debemos dejar de conocer que Él viene pronto. Él no tarda en venir, en cualquier momento Él tarda en venir a su pueblo, y el pueblo no se prepara, y el pueblo no le busca, y el pueblo no le adora, porque no hay iglesias. Nosotros no podemos coger la justificación de porque no hay iglesia, no vamos a adorar al Señor, que porque no hay iglesias no vamos a abrir la Biblia, no, es en todo momento. Nosotros siempre hacemos énfasis en estos pasajes de la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 del 9, siempre vamos a leer esos 3 versículos y nos vamos a dar cuenta que la palabra del Señor debemos estudiarla todo el tiempo, en todo momento, ponerlo en las paredes, ponerlo en nuestra mente, compartirlo con nuestros familiares, los que tenemos cerca,
por los que vamos de camino, dice la palabra del Señor, por absolutamente todos. Y el Señor me decía, obviamente, acá en el versículo 12 me decía, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Qué quería decirme el Señor con esto? Que nosotros buscamos su presencia, Él hace algo en nuestra vida, no cualquier obra, sino la obra obviamente pastoral. Porque ¿qué hace el pastor con sus ovejas? Las pastorea. Y Él no le dice a la oveja, váyase a pastorear allá. No, nosotros siempre vamos a ser las ovejas del Señor. Y el Señor aquí me hacía entender que si nosotros le buscamos, vamos a reparar lo malo que de pronto había en nuestras vidas, que de pronto no lo podíamos reparar allá en las iglesias, lo vamos a poder reparar aquí, pero no por nuestra propia fuerza, sino con la fuerza del Señor. Porque hay muchas cosas que nosotros tenemos que cambiar, pero si nosotros no le pedimos al Señor que nos diga qué tenemos que cambiar, qué debemos cambiar, nosotros no lo vamos a ver. Porque como la palabra del Señor lo dice, que si nosotros nos miráramos a nosotros mismos, es como ver un reflejo en el espejo. Nosotros no nos vamos a ver defectos, vamos a vernos tales cuales como nos vemos. Pero si nosotros nos ponemos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que nosotros estamos llenos de errores, llenos de pecados, llenos de falencias, que nosotros debemos cambiar, que si nosotros no cambiamos no vamos a ir al cielo. Si nosotros no cambiamos esas cosas, nosotros no vamos a ir a morar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso la importancia de buscar, de tener una comunión totalmente con Él, que si yo me dirijo al trabajo, yo pueda estar en comunión con Él, que si yo vuelvo a la casa, yo pueda estar en comunión con Él, y no simplemente que porque estoy en la iglesia estoy solamente en comunión con Dios, porque el pastor me va a ver, porque el pueblo me va a ver. No, nosotros tenemos que tener en cuenta que el que nos va a ver realmente es el Señor, y el que vamos a tener recompensa es del Señor. Nosotros no vamos a tener recompensa del pastor, nosotros no vamos a tener recompensa por la iglesia, por cada hermano, por cada persona que va a estar alrededor de nosotros. Nosotros no vamos a tener recompensa. La recompensa la da el Señor. ¿Y a quién se la da? Al que perseverare, porque el que perseverare, ese será salvo. En una comunión total con el Señor, donde nosotros no nos pase absolutamente ningún mal pensamiento, ninguna mala intención, ni la pereza, ni las cosas que podemos ver hoy en día en las redes sociales, porque lastimosamente es la única forma que estamos pasando en las redes sociales. Porque antes no lo hacíamos porque en el tiempo de la iglesia era respetable, pero hoy en día el enemigo no respeta eso. El enemigo no respeta el tiempo de nosotros, al contrario, él constantemente nos ataca en la iglesia, en el trabajo, en nuestros hogares. Él no tiene respeto por eso. Así que nosotros no perdamos el tiempo, sino al contrario, vivamos en una comunión con la que el Señor nos quiere dar. Y también el Señor me da un tercer y último pensamiento: hacer su voluntad más que nunca. Vamos a ubicarnos le pido al hermano Edison, por favor, en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, del versículo 46 y 47. Hermano, ¿me regalas a la cita por favor, tan amable? Lucas capítulo 6, versículo 46 y 47. Sí. Porque me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Amén, gloria al Señor. Más claro no me puede leer, ¿verdad? Ese pasaje habla sobre los dos cimientos, porque el Señor Jesucristo le daba la comparación a los judíos. Si ellos no escuchaban la palabra del Señor, iban a ser quebrantados, de una forma que ellos no se van a poder levantar. Y también para nosotros, una palabra de fe en nuestros corazones, de hacer su voluntad cueste lo que cueste. Que porque estamos solo en la iglesia, hacemos la voluntad de Dios, pero cuando salimos puertas afuera de la iglesia no hacemos su voluntad. El Señor nos dice ahí, nos hace una pregunta muy específica: ¿hacemos o no hacemos su voluntad? ¿Queremos ir o no queremos ir al cielo? Pero no solo nosotros, sino también las personas que están a nuestro alrededor. Por eso les pedimos, hermanos y hermanas,
que busquemos la presencia del Señor, hagamos su voluntad conforme a lo que Él desea. Hermanos y hermanas, les invito siempre a que por favor publiquen. Nosotros necesitamos saber obviamente de la presencia del Señor en todo momento y en todo tiempo, con todas las personas que están a nuestro alrededor. Compártalo con su familia, compártalo con amigos, con la persona de pronto que no ha conocido del Señor. No siendo más, Dios los bendiga grandemente.